Gracias por estar con nosotros. En un momento daremos inicio. Muy buenos días a todas y todos. Muchas gracias por estar acá en este evento tan importante para el doctorado en estudios sociales. En primer lugar, agradecer a la doctora Eugenia Montaño, Alier Montaño, quien es investigadora del Instituto de Investigación Social de la Universidad Autónoma Nacional de México y quien funge en este caso como evaluadora internacional. También agradecer la presencia de la doctora Mabel López, quien es doctora en historia y también es invitada como jurado nacional. Ella pertenece, su doctorado es en la Universidad Nacional de Colombia y ella está en ese momento vinculada con el Instituto Colombiano de Historia y Antropología. Igualmente el doctor Fabián Llanos, quien es el director de la línea de memoria, creencia y experiencia que se encuentra vinculada al doctorado en estudios sociales. Hay que decir varias cosas. También saludamos a las personas que nos empiezan a ver a través de streaming y a través de las redes sociales. Este trabajo que vamos a presentar el día de hoy se inscribe en el marco de la línea de memoria del doctorado en estudios sociales de la Universidad Distrital. Es una línea que tiene un ejercicio de aproximación bastante importante en términos de lo que significa pensar los estudios de memoria más allá del conflicto e insertados un poco sobre aspectos relacionados con la experiencia, con la creencia, con la memoria, con la cultura y en el diálogo, yo no diría interdisciplinario, sino que va más allá de ello para aproximarnos a entender por qué el pasado, por qué el recuerdo, por qué el olvido terminan siendo fundamentales a la hora de aproximarnos a entender las realidades sociales. En cierta forma, esa es parte del objetivo de la línea y el día de hoy vamos a presentar un trabajo, quizás podemos decir que es el primero de ellos, de nuestros estudiantes que se han vinculado ya hace 3 años aproximadamente, forma parte de esa segunda corte del doctorado, pero también es la primera corte de la línea y es, de hecho, digamos, junto con los estudiantes que empezaron en ese momento, es el primero de nuestros estudiantes en realizar su sustentación doctoral. Vamos a tener, como ya los jurados lo pudieron leer en sus correos, esta breve presentación. Yo no sé si están los 5 minutos. El candidato tiene un tiempo de 30 minutos para hacer su presentación, su defensa. Aproximadamente, acto seguido, vamos a ir con 15 minutos por cada jurado. Los jurados pueden, en el caso, por ejemplo, de la doctora Eugenia, que se encuentra también en México, puede, si no es posible que nos pueda decir en directo, pues nos puede escribir la pregunta, si es que la tiene, o los comentarios. Y cada uno de los jurados tendrá 15 minutos para poder hacer las observaciones. Luego, el director de la tesis haré una breve aproximación ya una vez terminadas las indagaciones y las interrogantes y comentarios de los jurados. Y luego el candidato tendrá 20 minutos para dar respuesta a las inquietudes y para aclarar o para comentar o para agregar, digamos que sobre el tema y sobre lo comentado por tanto por los jurados como por las personas que nos pueden escuchar también y nos pueden ver. Emitiremos un concepto al final, una reunión breve de 10 minutos y se da la sesión acto seguido. Entonces, vamos a dar inicio. En este momento
tengo en mi reloj hora colombiana 10:08. Vamos a tener 30 minutos a partir de ese momento. Entonces, Manuel, bienvenido y pues empieza a correr el tiempo a partir de este momento. Significa que tenemos hasta las 10:38, 10:39 aproximadamente para hacer esa presentación. Entonces, corro el tiempo, el micrófono y la presentación es toda suya. Bienvenido, Manuel. Bueno, buenos días a todos. Bienvenidos a esta defensa de tesis doctoral. Mi nombre es Manuel Andrés Hernández Moreno. Soy candidato a doctor del doctorado en estudios sociales de la Universidad Distrital. En este caso hago defensa de la tesis Las brumas de la memoria, del olvido y el recuerdo de la recuperación de la vida cotidiana. Esta presentación tiene 7 elementos, está dividida en 7 elementos. Vamos a ver primero los aspectos generales, luego de dónde nace la idea. El tercer elemento son en búsqueda de Phalan, es como esas primeras aproximaciones. El cuarto es la pregunta de los objetivos. El quinto es la ruta que diluyó las brumas, que es básicamente la metodología. Como sexto está la vida cotidiana, que se dividió en 2 partes. Y finalmente tenemos las conclusiones. Bueno, para el primer aspecto, tenemos, permítanme un momento, es que no aparece el video. Bueno, bueno, este es Phalan. Phalan queda ubicado en Colombia, exactamente en el departamento del Tolima al norte. Es uno de los 47 municipios del departamento del Tolima. Limita al norte con Fresno, Mariquita, al sur con Villahermosa, al oriente con Armero y al occidente con Casabianca. Está ubicado más o menos a unos 195 kilómetros de Bogotá. Esos son como unas 7 horas así, digamos, mal contadas. Posee 35 veredas, un corregimiento denominado Fríos y como ustedes lo ven en la imagen, es la cabecera municipal que es Phalan. Es un territorio montañoso de más o menos entre 20 a 23 grados centígrados. Tiene una población de 9.218 habitantes según el censo del 2015. Su economía anteriormente, en el siglo XVI al siglo XIX, se basaba principalmente en la extracción del oro y la plata, y en la actualidad es un municipio netamente agrícola. Cuenta con una vía de acceso, solamente hay una vía de acceso y cuenta con 13 vías secundarias. Bueno, ¿cómo empieza todo este entramado que tenemos de Phalan? Empieza básicamente en las reuniones familiares. Mi madre y mi tía comentaban como algunas situaciones del municipio del que ellas venían, que es Phalan. Ellas fueron desplazadas de la violencia cuando tenían 5 años, cuando mi mamá tenía 5 años, y pues básicamente yo encontraba lo siguiente, y era que a través de ese discurso materno habían silencios y habían olvidos que prácticamente alejaban a Phalan pues de un pasado que me acompaña en este momento. Entonces, pues bueno, yo empecé como a indagar, bueno, pero ¿dónde queda Phalan? ¿Cómo era Phalan? ¿Qué hacía la gente en Phalan? Y pues ante las evasiones a las preguntas y probablemente de los olvidos, empezó a surgir esta idea y pues a preguntarme un poquito más de cosas. Ya más adelante, pues no sé, de pronto por la presentación, acá hay un espacio en oscuro que ahí esa es la entrevista que yo le hacía, acá aparece la señora Teresa Moreno, que es mi madre, haciendo como una breve relato, pero pues no aparece acá. Bueno, en todo caso, que después de tener esas preguntas empecé a indagar como un poco más qué era Phalan. Y fui a algunos lugares en Bogotá y a leer algunas fuentes documentales y encontré algunos archivos en la web. Y básicamente encontraba lo siguiente, encontré 5 puntos que hablaban de la historia del municipio. El primero pues hablaba de Diego Fayón. ¿Por qué Diego Fayón? Porque fue un poeta colombiano que nació en 1834 y que pues fue famoso en su momento. Él nació en Phalan y pues los falanenses creen que gracias a Diego Fayón es que se llama Phalan, porque en la ordenanza
en, la, en una de las ordenanzas de 1930 se le cambió el nombre de Santa Ana, que se llamaba así, a Falan en honor a Diego Fallón, pues que había nacido ahí. Entonces siempre se encuentra ese mismo, como ese mismo punto de la historia. También que se encuentra, nosotros vemos acá en la imagen en la parte de arriba, vemos acá donde estoy pasando el cursor, una de a las afueras del casco urbano se encuentran unas ruinas arquitectónicas que son denominadas en la actualidad Ciudad Perdida. En la actualidad son utilizadas para el turismo y hacen caminatas ecohistóricas y este tipo de cosas, pero realmente son o fueron una serie de minas construidas por los españoles y luego adquirida por los ingleses para la extracción del oro y la plata y pues que es un referente, digámoslo así, histórico del municipio. También, ¿qué más se encontró? Se encontraron referencias de Robert Stevenson y también de José Celestino Mutis, quienes fueron allá a las minas y pues administraron las minas y estuvieron pendientes de ellas y de una u otra manera digamos, el común denominador de la historia, de lo que se encuentra en la historia en las fuentes documentales que se habían encontrado hasta ese momento. Finalmente, pues encontraron algunos aspectos de lo que es lo de la violencia política de mediados del siglo XX, que pues que azotó fuertemente el norte del Tolima, y Falan no fue ajeno a eso. Y lo último que se encontró, digámoslo así, como eh, dándole línea al trabajo, era algunos aspectos del municipio de Falan, de prácticamente el casco urbano, como aparece en la imagen. Algunas cosas de la iglesia, algunas cosas de la plaza central, algunas cosas del consejo municipal, ese tipo de cosas, pero no había nada a profundidad que me explicara qué hacía la gente común y corriente en su vida durante Falan, en Falan, digo. Y entonces eso me llevó a crear la siguiente pregunta, y es cuáles han sido los aspectos más relevantes en la vida cotidiana de los habitantes de Falan, Tolima, y qué incidencia han tenido en la configuración de la memoria social y cultural del municipio durante 1930 a 1980. Bueno, principalmente Falan, ¿por qué? Pues por el énfasis también que me urgía como pues que mi mamá es oriunda de allá, pero también por las mismas preguntas que tenían los falanenses cuando se iba a preguntar sobre la historia de su municipio. ¿Eso qué quiere decir? Habían personas que comentaban y decían, bueno, sí, los mismos puntos, Diego Fallón, que las minas de Santa Ana, pero no se veían como partícipes de la historia del pasado del municipio. Y algunos sí. Eso me hizo como poner en, digamos, como fortalecer la investigación y la temporalidad. ¿Por qué? Porque durante esa temporalidad, desde lo encontrado en las fuentes documentales y en las historias de vida, fue marcada la vida cotidiana, se marcó, hubo rupturas importantes, hubo unas rutinas que continuaron y que después se fracturaron y que permiten evidenciar prácticamente lo que es esa vida cotidiana en Falan. Bueno, y eso me llevó al objetivo general, que era prácticamente reconstruir los diferentes aspectos de la vida cotidiana, pues en el casco urbano, particularmente era el enfoque del casco urbano, durante la temporalidad de 1930 a 1980, a partir de esos recuerdos evocados por sus habitantes, por lo encontrado en las historias de vida, en las fuentes documentales, y esto con qué fin, con el fin pues de recuperar del olvido el pasado de la vida cotidiana de la población. ¿Por qué? Porque algo que uno encuentra, pues, encontré yo en Falan, y es que esos antiguos, ellos se denominan antiguos, ellos quieren contar su historia y probablemente quieren que no mueran. Ellos saben que van a morir, en algún momento morirán y saben que el pasado muere con ellos porque no hay nada escrito. Y bueno, eso me lleva a los tres objetivos específicos, que el primero pues era organizar la información obtenida de esas fuentes documentales y las historias de vida. El segundo era identificar espacios, lugares, creencias, objetos que hacían parte de esa vida cotidiana durante la temporalidad de investigación. Y el tercero era pues construir esos aspectos de la vida cotidiana de Falan y pues que están anclados a esa memoria individual y esa memoria colectiva que tienen los falanenses. Bueno, acá ya como cuarto momento de la presentación,
tenemos la metodología. La metodología fue totalmente elaborada, digamos 100% elaborada y pensada en este caso por el investigador. Se dividió en 3 fases. La primera fase era fase de indagación, que se dividió en búsqueda, investigación documental e historias de vida. Entonces fue todo paralelo. Y en la investigación documental fue pues a través de lo virtual y de ir a campo, ir a las bibliotecas, ir a la Luis Ángel Arango acá en Bogotá, al Museo Nacional, al Archivo Nacional, a la Hemeroteca Nacional. Y bueno, paralelo así, que se encontraban fuentes documentales que, por un lado, desde lo virtual, me hizo un paneo del contexto actual de Falan y un breve, muy corta referencia del contexto de 1930 a 1980. Sin embargo, cuando ya fui a campo y fui, por ejemplo, a Ibagué, a la Biblioteca de Río Chandía, al archivo de Ibagué, a la, a la biblioteca de la iglesia de Ibagué, ya encontré que se podía referenciar algo del contexto actual, algo del contexto de la investigación y particularmente unos aspectos muy puntuales de la vida cotidiana. Y en cuanto a las historias de vida, pues y acá en Bogotá viven algunos falanenses, también en Ibagué y también pues en Falan, fue como el núcleo de la investigación y fue a través de un proceso de entrevistas y conversaciones. Acá hacía yo la referencia en el documento que era una entrevista que no era como superficial, pregunta-respuesta, sino que fue un poco más allá como a un proceso de conversación. Me explico. Yo simplemente le dejaba que los falanenses contaran la historia y contaran su pasado desde su punto de vista y como ellos hacían referencia a los puntos centrales de los que ellos recordaban. Entonces ahí el enfoque fue una población mayor de 50 años que haya vivido en Falan durante esa temporalidad e independientemente del lugar donde vivieran. Y ese fue, creo yo, que precisamente la memoria, los recuerdos y pues, pues ese proceso de recordar de las personas fue que trajo al presente todo ese contexto de 1930 a 1980, pero creo que fue el gran insumo para poder dar detalles de lo que es esa vida cotidiana, de lo que fue la vida cotidiana en ese momento, porque ahorita totalmente está cambiada. Y acá ustedes pueden ver esa imagen es del archivo inactivo de Falan. Entonces allá fui a la biblioteca Diego Fayón y fui a la alcaldía municipal, al archivo inactivo. Y en el archivo inactivo me parecía curioso que preguntaba yo sobre algunos documentos que sirvieran para la historia de Falan y pues según ellos no había nada. Pero uno de los funcionarios, ustedes ven que hay muchas cajas, todas esas cajas son del siglo XXI, están desde el 2000 en adelante, y había solamente una caja que estaba llena de moho, de agua, había todo tipo de insectos y solamente una caja muy pequeña en donde habían documentos que referenciaban diferentes procesos en Falan antes de 1990. La pregunta que yo hice, bueno, ¿y dónde están esos documentos? Otros documentos que me imagino que pudieron haber existido. Y el funcionario me decía, no, pues como estaban llenos de agua y olían a moho, pues todo eso se molió y se botó. Y ahí hay algo que precisamente en estos estudios de la memoria creo que se valora y es que todo eso sirve para recordar el pasado, para tener en cuenta y traer al presente ese pasado. Porque en ocasiones entendemos que gracias a la memoria de los sujetos que están vivos es que recordamos, pero ¿y si ellos se mueren, qué ocurre? Simplemente se desaparece esa información, queda literalmente en el olvido, algo de lo que se trata de recuperar en esta investigación. Acá, por ejemplo, podemos ver las fuentes documentales, parte superior izquierda, eso se encontró en la alcaldía municipal de Falan, totalmente, digamos, en un estado tenaz y pues que se pudo medio arreglar. Encontramos parte inferior izquierda, una serie de carpetas que cuando fui en las primeras visitas en el 2019, fui y era una caja, digamos, era en la biblioteca Diego Fayón, era una caja por allá guardada en una esquina y también llena de agua, llena de cosas. Y afortunadamente en el 2021, ya después de la pandemia, cuando volví a ir, una funcionaria que conocía del tema y tenía estudios sobre el tema de, digamos, de la biblioteca,
había clasificado la información mucho mejor y pues ya se pudo pues determinar como ciertos aspectos. Y tenemos al costado derecho pues digamos, una de las páginas del acta de registro de nacimientos que también nos da pautas para poder comprender esa vida cotidiana en esa temporalidad. Y bueno, acá se vería, se vería, era un video donde aparecía uno de los falanenses, se llama Bernardo, y era curioso porque así fue la construcción de las historias de vida. Yo le preguntaba a diferentes falanenses, bueno, cuénteme la historia. Y me decía, no, pues yo le cuento la historia yendo al lugar. Vamos al lugar y yo le cuento qué pasó. Y yo, bueno. Entonces, por ejemplo, en el video que se iba a mostrar, aparecía el señor Bernardo y simplemente íbamos caminando y él iba diciéndome como, yo estoy ya recogiendo mis pasos porque ya sé que va a llegar mi tiempo pronto, pero yo quiero que ustedes sepan que acá, entonces me señalaba, aquí en esta esquina le pegaron un tiro a tal persona y eso fue en la violencia política, yo recuerdo que salía corriendo y todo ese tipo de insumos se grabaron, se, 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 se condensaron en los diferentes videos y grabaciones y eso fue supremamente importante como para reconstruir esos procesos de, bueno, esa vida cotidiana. Acá tenemos entonces, ya pues ya con bastante información, todo se trabajó paralelo, bastante información, fase 2, que son las estrategias de clasificación, y pues se dividió en dos etapas. La primera, la idea era como generar un marco referencial general, en donde la palabra clave era Falan. Se hizo un contexto actual con esa información y un contexto de 1930 a 1980. ¿Por qué? Porque la idea es que cuando el lector lea la tesis, lea el documento, e incluso yo como investigador pudiera comprender en qué contexto estaba esa vida cotidiana. Es un contexto específico, histórico, demográfico, urbano, que da pie a esa vida cotidiana pues que se está manifestando. Y acá viene la etapa 2. La etapa 2 fue bastante compleja porque pues ya era un marco referencial específico, ya se utilizaron citas, las palabras claves eran Falan, 1930, 1980 y pues la palabra calles. Y acá viene el comentario de por qué calles. Entonces voy a remitirme al concepto de vida cotidiana. Cuando Norbert Elias comentaba que, bueno, escribía acerca de la vida cotidiana y en uno de sus fragmentos decía algo que es muy, muy cierto. Y decía, la vida cotidiana es supremamente compleja y es incluso difícil de investigar porque tiene una variedad de matices que incluso para un investigador también es difícil poder como detallar. Y después en un texto en la historia de la vida cotidiana de Francia de Occidente de Georges Duby, eh, ahí comentaba Georges Duby, bueno, ¿y cómo investigar esa vida cotidiana que prácticamente es un terreno como casi virgen, en donde hay pocas investigaciones y en donde realmente hay también una gama de cosas que se desean investigar, pero que probablemente se llegue a caer en la historia tradicional de personajes, de grandes personajes, de grandes momentos. Entonces él hablaba como de cómo poder llegar poder llegar a esas gentes del común. Y pues de una u otra manera se aterrizó este concepto se aterrizó en lo que dice Pilar Gonzalvo en la historia de la vida cotidiana de México, que es una obra de 5 tomos, y ella comentaba algo muy particular y decía la vida cotidiana puede ser rutina, puede ser ir al baño, puede ser caminar sobre la acera, puede ser cualquier cosa, pero es potestad del investigador saber qué es lo que quiere investigar. Y ahí llega el chileno Humberto Yanín, que nos dice lo siguiente, dice, usted puede investigar la vida cotidiana desde el punto de vista, desde 3 puntos de vista. Primero el domicilio, es decir, lo privado de la persona, el trabajo, qué hace la persona en el trabajo y cómo manifiesta su trabajo, etcétera, etcétera. O puede desde las calles como un lugar de comunicación, de interacción con el otro, en donde hay unas rutinas en las calles. Entonces ese fue el concepto que yo utilicé como decantando todo esto de vida cotidiana para poder referenciarlo en esta clasificación y pues en la investigación. De ahí digamos que se encontraron bueno, se clasificaron según 2 macroestructuras sociales del recuerdo, las rutinas y las transgresiones. ¿Qué son rutinas? Lo que hace la persona diariamente. ¿Y qué son las transgresiones?
el momento de ruptura de la vida cotidiana que de una u otra manera cambia esa vida, esa rutina de la gente. Eso es lo que dice Humberto Giannini. Y de ahí se pasó a lo que son las microestructuras sociales del recuerdo, que ya son códigos secundarios, y es lo que la gente me contaba, o lo que yo encontraba en las fuentes documentales. Entonces, por ejemplo, encontré aspectos de la plaza principal, de la carretera, de una chimenea, de un busto de Olaya Herrera. Encontré muchas cosas que me parecieron que son potencia para recobrar esa memoria social que tiene el pueblo. Y pues bueno, utilicé este programa que afortunadamente en el doctorado vimos unas clases del uso de software de análisis cualitativo y cuantitativo, y este fue el programa que me pareció supremamente idóneo para poder hacer esta clasificación. Se ingresaron 410 fotos, 68 fuentes primarias, 82 fuentes secundarias, 43 mapas, 52 transcripciones de entrevistas, entre otra cantidad de documentos que pues poco a poco iban clasificándose como en citas. Y esa cita nos dio esto. Entonces, si podemos observar ahí la imagen, eh, sí, podemos observar ahí eso, la imagen, aparecen una serie como de códigos, esos son códigos, y los códigos nos van a decir de abajo hacia arriba, por ejemplo, del rojo hacia arriba, como la cantidad de veces que eran nombrados, o ya sea en las historias de vida o en las fuentes documentales. Podemos ver en la siguiente imagen, por ejemplo, en la siguiente imagen, cómo ya está mejor, digamos no mejor, sino clasificado teniendo en cuenta la cantidad. Entonces podemos ver que yo las clasifiqué para poderlas comprender. El primer grupo eran 9 códigos y se referenciaban de una vez que se nombraron a 9 veces, que son las citas, hasta el quinto grupo, que eran de 80 citas en adelante, y aparecieron 3 códigos, que es la familia, el mercado y la economía en Falan. Igualmente sucedió lo mismo con el otro código que era transgresión. Entonces, ¿qué era transgresión? ¿Qué había ocurrido que fuera ruptura en la vida cotidiana? Y ahí tenemos también unos códigos que aparecen y que también fueron clasificados de la misma forma. Es decir, fueron tenidos en cuenta por colores y dependiendo de la cantidad de citas, entonces asimismo hace la referencia, como aparece en la imagen. Y pues bueno, acá llega digamos que uno de las grandes dificultades fue poder reconstruir. En la fase 3, que están las estrategias de reconstrucción, fue, me pareció muy complejo poder comprender realmente cuál era esa memoria social que de verdad era núcleo para los falanenses, y lo encontré. Y lo encontré no solamente por la cantidad de citas, sino cuando uno habla con la gente. Cuando yo hablaba con las personas reafirmaban en su actitud y reafirmaban cosas con respecto a un lugar especial, y el lugar especial se llama la plaza principal. El núcleo de la memoria colectiva de los falanenses es la plaza principal, y como lo dijo una falanense, todo alrededor de la plaza principal, desde ahí emerge esa memoria y desde ahí emergen esos recuerdos que identifican a Falan como lo que es, como Falan. Entonces, por ejemplo, esta ya es como la primera parte del tercer capítulo de la tesis, y es todo alrededor. ¿Y de qué habla? Habla de la plaza principal, pero la plaza principal relacionada con el agua. Entonces, ¿qué relación tiene el agua con la plaza principal? O la pila de agua, o por ejemplo los palos de mango, como ellos hablan. Luego viene, desde ahí se desprende este que es de la tierra al asfalto, que es prácticamente la carretera principal. Y ellos siempre decían algo así como, la carretera principal termina acá en la plaza principal. Acá este es el fin. Y empieza en San Felipe, que era una estación de ferrocarril que ya no existe. Y allá empieza y acá termina. Y yo recuerdo que acá eso yo echaba pala. Y yo recuerdo, entonces ese tipo de cosas que uno, bueno, y empieza uno a construir poco a poco el documento de tal manera que pueda dar cuenta de eso que recuerdan los falanenses. Finalmente, creo yo que es uno de los ejes muy importantes, eso fue lo que mató la plaza, este fue un dicho de uno de los falanenses, y es prácticamente el mercado central como el centro económico, político y social de Falan, y que, que todo el mundo recuerda, pero que ya no existe. Es un lugar que ya no existe y que uno va el domingo y habrá 3 o 4 personas vendiendo una que otra cosa, pero era un lugar supremamente potente que,
que recuerdan, que la gente recuerda, y uno le pregunta de pronto a un joven en la normal, Lozano Torrijos, porque hay una escuela normal, y los chicos más jovencitos no saben ni qué era el mercado, no tienen ni idea qué era el mercado, pero los palanenses ya mayores de 50 años dicen, no, yo me acuerdo el mercado era lo mejor, el mercado no sé qué, en el mercado yo venía y mercaba, ese tipo de cosas. Y bueno, eso también me dio pie para comprender que no solamente hay un núcleo, sino también dentro de la memoria colectiva hay unos aspectos periféricos. Y acá escogí tres que eran como relevantes para la población. ¿Por qué? Porque ya no están, no existen, desaparecieron. Entonces está el busto de Enrique Olaya Herrera, la chimenea y la cárcel, y cada una con sus citas particulares. Bueno, acá, por ejemplo, ustedes podrán ver que hay 6 opciones. Las 6 opciones son de lo que les acabé de mostrar. Las primeras 3 de la izquierda son el núcleo central de la memoria colectiva de los falanenses y los que están a la derecha son lo periférico de la memoria colectiva de los falanenses. Yo quisiera solamente que nos fuéramos a una nomás. Permítame un segundo. Quedan Bueno, 5 minutos, Manuel. ¿cuánto? 5. Ah, fue más chica. Bueno, está bien. Entonces voy a continuar entonces con la presentación. Permítame un momentico. Mm, Bueno, entonces teniendo en cuenta eso, permítanme. Bueno, entonces finalmente las conclusiones de esta investigación son 4 básicamente. La primera hace referencia pues a- al concepto de memoria de la vida cotidiana. ¿Por qué aparece este concepto? Básicamente porque este concepto es uno de esos, hace referencia a los procesos de memoria, de recuerdo y olvido que hacen particularmente énfasis en la vida cotidiana. Pero ¿por qué, digamos, se hace énfasis en este concepto? Porque cuando hablamos de memoria y en la búsqueda de fuentes de investigaciones que hablaban de memoria, normalmente hablaban de situaciones límite. Y pues imagínense, acá en Colombia, el Centro de Memoria Histórica, hasta el 2020 que se hizo la revisión de memoria, tenía 108 investigaciones y todas las 108 investigaciones hablaban particularmente de situaciones límite y vulneración de derechos humanos. Y la pregunta era, bueno, la memoria también puede darnos pie para poder traer del olvido o traer del silencio también esos recuerdos que, pues, que sean parte de la vida cotidiana de la gente. Entonces, por eso aparece el Memoria de la Vida Cotidiana. La segunda conclusión es una metodología. Esta tesis doctoral realmente me parece que arroja una metodología que es muy útil para próximos investigadores que deseen de una u otra manera relacionar la memoria con la vida cotidiana y que tienen un insumo fuerte para poder, digamos, es como una guía, es prácticamente una ruta, como se nombra acá, es una ruta para poder comprender esa vida cotidiana del lugar que sea. El tercer, la tercera conclusión es pues prácticamente la importancia del trabajo de campo, porque en la búsqueda virtual nosotros podemos encontrar un contexto general, que es lo que normalmente hace la gente cuando va a investigar la historia de algún lugar, particularmente del Tolima. Pero cuando uno está en campo y va a las bibliotecas y va y escudriña de pronto los textos antiguos, se da cuenta que hay más cosas. Y cuando uno habla con las personas que dan desde sus diversos puntos de vista, dan pie para comprender esa vida cotidiana, uno como investigador se da cuenta que es mucho más preciado el trabajo de campo y mucho más completo en situación, digamos, en investigaciones de este talante. Finalmente, eh, como última conclusión es el núcleo. El núcleo de la vida cotidiana es la plaza principal. Desde la plaza principal parten la mayor cantidad de recuerdos e incluso de olvidos de los falanenses, y termina siendo, digamos así, lo periférico, también algo añorado y algo que estuvo y que
hizo parte de la identidad de Falan, que ya no está, pero pues que poco a poco se va diluyendo con el pasar del tiempo. Y eso es todo. Muchísimas gracias a ustedes. Muchas gracias, Emanuel, por su presentación. A continuación, pasamos a las intervenciones de los jurados. Inicialmente, la doctora Eugenia Alier, si tienes la posibilidad de hacer alguna intervención, pregunta. La profesora, acto seguido, la doctora Mabel y finalmente el doctor Fabián. No, suena la interferencia, pero no te escuchamos, profe Eugenio. Entonces la profe creo que nos va a escribir. Ya les comento, denme un segundito. Sí, en efecto, doctora Eugenia, no se escucha interferencia, pero no la podemos escuchar. Entonces, perfecto. Mientras tanto, entonces, mientras hacemos el tránsito, le doy tiene la palabra la doctora Mabel López, del Instituto Colombiano de Historia y Antropología. Doctora, bienvenida. Bueno, buenos días. Muchas gracias, profesor Reina, doctor Reina, y a los colegas jurados por esta posibilidad, pues a todo el personal que está detrás de esta transmisión y pues en especial a Manuel Andrés por la posibilidad de leer su trabajo. Realmente pues felicitarlo por este ejercicio, un verdadero desafío, convertir digamos, un espacio geográfico que para muchos lectores o para un lector desprevenido podría pasar desapercibido y convertirlo en un tema doctoral en esa búsqueda pues de una memoria. Felicitarlo por lo robusto de sus fuentes primarias. Creo yo que, como lo señaló el mismo Manuel Andrés, entre las observaciones que yo tenía de los grandes aportes que creo tiene esta investigación, es precisamente el hecho de apuntalar una metodología, de aportar una metodología que él ha denominado en su sustentación como una ruta para comprender la vida cotidiana de cualquier lugar de estudio. Creo que ese es principalmente pues el aporte que hace Manuel con su trabajo. Ya pues ustedes han visto en la sustentación este ejercicio erudito de triangulación de fuentes. Hizo una búsqueda desde fuentes muy obvias que se encontraban en buscadores normales como Google para saber qué se sabía de Falan, hasta trabajo de archivo y pues el ejercicio, digamos, el aporte más rico de esta investigación, muy ligado pues a la metodología de la investigación relacionada con memoria, pues ese es su trabajo de fuentes orales, las conversaciones pues que tuvo con los pobladores más ancianos de Falan. Entonces, pues primero que todo, Manuel, felicitarte por ese valioso trabajo con fuentes primarias. Destaco también, y así lo puse pues en el concepto, digamos como la claridad
metodológica que haces, en la calidad, claridad, digamos, teórica de los conceptos que vas a utilizar. Creo que pues en eso eres bastante transparente en los primeros artículos, y es algo muy importante porque pues se trata también de explicarle al lector desprevenido y a quien vaya a trabajar después con esta investigación en lo académico particularmente, cómo se construye el ejercicio de memoria y qué categorías analíticas están allí atravesadas. En esa mezcla también con el otro componente que tú trabajas, que por un lado es memoria, pero por otro lado vida cotidiana. Destaco pues de esta investigación también, como tú ya lo has señalado en la sustentación, el hecho de poder hacer como un ejercicio de construcción de la memoria en lugares de conflicto armado. Y el Tolima pues es un espacio geográfico que fue muy golpeado durante el siglo XX, en particular por lo que conocemos como el periodo de la violencia. Y este trabajo que tú aportas, creo yo, le suma como a esa deconstrucción de la memoria, la reconfiguración de la memoria, no solamente en un registro académico como lo es una tesis doctoral, que aportará pues a otras interpretaciones del pasado de Falan, sino para sus pobladores. Y en ese sentido, digamos, una de las preguntas que yo quisiera hacerte es ¿qué usos va a tener esta investigación para los pobladores de Falan? Pensemos, por ejemplo, en los niños, en la educación que se va a dar sobre la historia del lugar, en los colegios. ¿Qué impacto puede tener esta investigación y cómo vas a devolver esta investigación a las comunidades que se convirtieron en fuentes orales, a estos adultos mayores? ¿Qué tipo de formatos no académicos podrían construirse para devolver la investigación a la comunidad? Y bueno, el concepto, digamos, lo que yo había señalado un poco era pues la riqueza de la vida cotidiana para hacer esa deconstrucción, ese cambio de memoria del conflicto a un ejercicio microhistórico que tú también lo planteaste en la sustentación y lo planteas en tu trabajo, cómo el ejercicio microhistórico permite hacer un cambio, digamos, del relato de un lugar que fue golpeado por la violencia a cosas más cotidianas como la plaza principal, las calles, la chimenea, la estatuaria, la cárcel, y cómo el trabajo de archivo, por ejemplo, puede conectar al lugar con momentos tan icónicos o con espacios temas tan importantes como las expediciones científicas de finales del siglo XVIII y comienzos del XIX. Entonces, pues finalmente pues es como más que hacer reparos. Yo consideraría que vale la pena felicitar a Manuel porque está apuntando una metodología que probablemente no exista de cómo hacer una deconstrucción de la memoria y cómo aportar también a un ejercicio de resiliencia de las comunidades que han sido impactadas por el conflicto para deconstruir esa memoria a través de la vida cotidiana. La única observación, pues como que yo le hice a Manuel y quisiera saber si acogió la observación, fue eh, cómo articuló las categorías, los conceptos, las categorías analíticas a la última parte del texto, que era básicamente de relatos, ¿no? De estas, tomados de estas fuentes orales. Quisiera pues como saber si atendió esa recomendación y pues nada, finalmente pues como nuevamente felicitarlo a él, al doctor Carlos Reina, por la dirección de esta tesis y también al doctorado, porque pues como ha dicho el profesor Carlos Reina, este es uno de los primeros ejercicios de sustentación y pues Manuel es uno de los primeros egresados del doctorado y pues creo que graduar a un investigador social que hace ese puente
entre memoria y vida cotidiana y aporta más que una, digamos, como un análisis teórico, una metodología que puede, digamos, traducirse en trabajo con la comunidad. Me parece algo muy acertado, un verdadero logro del doctorado, entonces felicitarlos. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Mabel, por su intervención. Estamos tratando de recuperar aquí la conexión con con la doctora Eugenia. Estamos esperando que se vuelva Hola. a conectar. Ya estás por ahí. Hola, ¿sí? hola, ¿me escuchan? Sí, Hola. sí, perfecto, perfecto. Y ahora sí te escuchamos. Bienvenida, doctora. Perfecto. Perfecto. Bueno, pues gracias en primer lugar por la invitación para participar en la discusión de esta tesis, ¿no? Del trabajo de Manuel, que como ya lo decía la doctora, pues es un trabajo muy interesante, muy importante, ¿no? También. Así que yo quisiera empezar por felicitar a Manuel. Decirte también, Manuel, que el título me gustó mucho, me pareció un título muy original, muy poético también, no siempre lo logramos y realmente, sí, eso, me gustó muchísimo. Agradezco pues la posibilidad de poder estar aquí con ustedes para poder platicar un poco y escuchar un poco a Manuel, ¿no? Que bueno, ya lo hemos ido platicando a lo largo de otros momentos, ¿no? Pero bueno, estar aquí para acompañarlo me parece muy importante. Quisiera felicitar a Manuel en un doble sentido, ¿no? En primer lugar, porque creo que en efecto se trata de un trabajo original y relevante, ¿no? Relevante para la historia social, ¿no? La historia de la vida cotidiana en América Latina. Y creo que también algo que a veces ya tenemos tendencia a olvidar, ¿no? Pero creo que no debemos, y justo no debemos porque entre otras cosas por eso nos estamos reuniendo de esta manera hoy, que tiene que ver con todo lo que vivimos pues en todos lados, ¿no? En Colombia, en México, durante los últimos años con la pandemia, ¿no? A Manuel, y eso creo que es importante recordarlo, ¿no? Le tocó realizar este trabajo en buena medida todavía dentro de la pandemia, ¿no? Y eso ha implicado también, digamos, esa pandemia que pues nos tuvo aislados y que para la investigación también tenía consecuencias importantes y dificultades pues que no eran menores, ¿no? La posibilidad de hacer el trabajo tal y como estábamos acostumbrados y acostumbradas antes de 2020, pues se transformaron, ¿no? Y entonces, en buena medida, Manuel, como tantos otros alumnos, tantas otras alumnas, se vio en medio de estas circunstancias y pese a esas dificultades, pues a todo lo que constriñó su trabajo doctoral, todos los que estamos aquí hicimos nuestra tesis de doctorado en otras condiciones y sabemos o podemos imaginar lo que ha significado para esta generación tener la disposición, tener las agallas y tener la valentía y la dedicación para hacer un trabajo en medio de estas circunstancias, ¿no? Que no es lo mismo, ¿no? Bibliotecas cerradas, comunidades que no se pueden visitar, hacer entrevistas a distancia, la pasantía que tenía que realizar en México tuvo que ser a distancia, en fin, una serie de circunstancias que a veces parece que 1 o 2 años después estamos olvidando, ¿no? Todo lo que conllevó y todo lo que implicó. Entonces, creo que es importante no hacerlo, justamente hablando de recuerdos, de memoria, de olvido. Es importante no recordar en qué circunstancias se realizó esta tesis, ¿no? Y que es una tesis, ya lo decíamos, es un trabajo destacado, pero creo que si además lo enmarcamos en las circunstancias en las cuales fue realizado, pues es aún más importante todavía, ¿no?
Entonces, creo que en ese sentido, y ya lo comentaba un poco la doctora Mabel, ¿no? Pues es un trabajo importante para la historia de la vida cotidiana, para la historia cotidiana, ¿no? Que se ha estado realizando en las últimas décadas, pero también es importante en otros sentidos, ¿no? Por ejemplo, en la historia regional y en esto que el trabajo tal vez no insiste, ¿no? En esta área de la historia que es la de la historia regional, pero que también en las últimas décadas ha sido muy importante en América Latina, que se ha desarrollado mucho y en la cual, pues, el trabajo de Manuel ¿no? Abona también en ese sentido, ¿no? Y bueno, eso, ¿no? Recordar que si hoy estamos aquí teniendo este examen de doctorado en estas circunstancias y de manera virtual, es también debido a la pandemia, ¿no? Es una de las cosas que tal vez nos dejó buenas la pandemia, ¿no? La posibilidad de conectarnos y de participar incluso a la distancia, ¿no? Yo quisiera, además de felicitarte, Manuel, pedirte que platicáramos un poco sobre algunas cuestiones, digamos, importantes de lo que planteas en tu trabajo y que tiene que ver con un par de ejes que me parecen centrales, ¿no? De alguna manera, insistes más en que se trata un trabajo que se inserta en los estudios de la memoria, ¿no? Estos estudios de la memoria que además en América Latina en los últimos 2 décadas pues han tenido un crecimiento exponencial y muy importante, ¿no? Y yo creo que pues efectivamente ahí está enmarcado tu trabajo, pero como que la idea de la historia oral queda desdibujada en tu trabajo y queda desdibujada también frente a la preponderancia que ha tenido los estudios de la memoria, ¿no? Es decir, como que nos hemos centrado tanto en pensar que la memoria es importante, que los... que estos estudios pues, de la memoria son tan relevantes y tan necesarios para nuestros países, que nos hemos olvidado que de alguna manera las raíces también metodológicas de lo que estamos haciendo tienen que ver con la historia oral, están directamente vinculados con la historia oral, ¿no? Y tu trabajo no se desvincula de eso, ¿no? O sea, tú una buena parte de lo que hiciste fue ir y hablar con los propios habitantes de Falan, ¿no? Sin embargo, queda desdibujada esa, o sea, es como si de pronto la historia oral se hubiera vuelto un patito feo, ¿no? En los estudios, dentro de los estudios de la memoria, dentro de la propia historia, ¿no? Nunca ha terminado de ser una de las grandes, o de los centros en la historia, ¿no? Siempre ha quedado un poco marginada, ¿no? Siempre los historiadores desconfiamos un poco de las entrevistas, del testimonio vivo, ¿no? Aunque la mayoría de los documentos con los que trabajamos pues también son memoria, ¿no? Entonces justamente también por eso tu trabajo es no solamente historia oral, ¿no? Es parte también de estos estudios de la memoria, porque también vas a trabajar con otras fuentes, pero la historia oral no fue menor en tu trabajo, tiene un aspecto muy importante, ¿no? Entonces, sí me gustaría que reflexionaras un poco conmigo respecto a por qué tú mismo no la pusiste en el centro, siendo que es muy importante en tu trabajo, y por qué hemos ido como soslayándola en los trabajos de estudios de la memoria, ¿no? Y ahí pensaba un poco, ¿no? Como en estos vínculos siempre tensos, siempre difíciles, pero al mismo tiempo muy cercanos entre historia y memoria, ¿no? Algo que por supuesto tú abordas, conoces perfectamente bien cuál es la diferencia entre historia y memoria, ¿no? Llevamos ya muchas décadas estudiando también la cuestión a través de trabajos como los de Halbach, ¿no? Los de Paul Ricoeur, los de
Pierre Nora, en fin, ¿no? Tantos, La Capra, tantos autores fundamentales, ¿no? Pero qué tanto, ¿no? En esto también que te estoy diciendo de centrarte más en los estudios de la memoria, que por ejemplo en la historia oral, qué tanto no estamos también como insistiendo en la importancia de la memoria frente a la historia, ¿no? Que es una de las posiciones teóricas que hay respecto también a estos debates de historia y memoria, ¿no? Es decir, hay quienes consideran que son una antítesis y que la historia está por encima de la memoria porque pues tiene una metodología, busca la verdad, es objetiva, etcétera, etcétera. Mientras que hay quienes consideran que la memoria en realidad es mucho más importante y mucho más vital que la historia, ¿no? Entonces, ¿qué tanto estos debates y cómo te colocas tú frente a estos debates tiene que ver también con el espacio o no que decidiste darle a la historia y en particular a la historia oral, ¿no? Bueno, espero que me esté explicando un poco en lo que estoy tratando de decirte, ¿no? No se trata de críticas ni mucho menos, sino de conversaciones entre colegas, ¿no? Para ver cuál es tu posición también. Y luego algo que creo que hace falta tal vez como insistir un poco más es si existen procesos específicos de recuerdo y olvido en Falange, ¿no? Que lo diferencian más allá de que fuese el lugar que para ti tenía una importancia vital, ¿no? Digamos, de vida. Más allá de eso, ¿qué hace de Falange esto que preguntaba y comentaba un poco también la doctora Mabel, ¿no? ¿Qué deja para los falanenses? ¿Qué deja como caso específico de estudio, ¿no? Respecto a especificidades del recuerdo y olvido, ¿no? Y un poco algo que también tú mismo comentabas en tu exposición respecto a la memoria colectiva, ¿no? Sobre la vida cotidiana, ¿no? Tú ¿no? Lo mencionabas un poco respecto a la memoria colectiva que puede haber en estos lugares de memoria, ¿no? En específico espacios, pero ¿hay otros procesos que podrías todavía indagar, que podrías investigar sobre cómo trabaja la memoria colectiva, pensando justamente en Halbach, que también leíste y recuperaste para tu tesis? Serían un poco como las conversaciones que a mí me gustaría tener contigo y de nuevo insisto en felicitarte por el trabajo que has hecho, ¿no? Y reconocer esta labor importante que realizaste en medio de circunstancias complicadas para todos, pero bueno, en específico para el trabajo de tesis que tú estabas realizando. Gracias. Muchas gracias, doctora Eugenia, por sus comentarios y esa puesta en diálogo en la que nos pone a reflexionar en este momento. Doctor Fabián Llanos, director de la línea de Memoria, Experiencia y Creencia del doctorado en Estudios Sociales, bienvenido. Doctor Fabián, Fabián. Doctor Fabián, se encuentra. Profe Fabián. No sé por qué no, el profe Fabián no nos
Ya nos estamos comunicando con el doctor. Sí, sí, sí. Bueno, mientras tanto, hay unos minutos que me corresponden. Voy avanzando mientras el profesor Fabián se conecta y esperando su intervención. Yo hago uso del espacio mientras el profesor se hace presente. Varias cosas que me llaman la atención y que casualmente frente a lo que nos planteaba la doctora Eugenia y la doctora Mabel, que me parecen fundamentales. Uno, evidentemente pensar un poco en esa relación entre historia y memoria. Una cosa complicadísima. De hecho, cuando iniciamos con Manuel este trabajo de tesis, pues una cosa era tratar de cómo vamos a hacer para deslindar una cosa de la otra o complementar. Y nos encontrábamos con esos, por un lado, esos antagonismos en donde quienes más habían trabajado la idea de la historia, Fallon, por ejemplo, la habían trabajado desde la experiencia y el vínculo con el conflicto. Fallon es sinónimo de conflicto, es sinónimo de violencia, es la época de la violencia y allí hay una cantidad de cosas. Y entonces encontrábamos, pues, realmente como dos visiones que yo creo, doctoras, que son importantes e interesantes. Yo estoy pensando un poco en la literatura formal, histórica, aquella que hace todo el recorrido y muestra una serie de personajes, y otro tipo de literatura que tienen estos pueblos del Tolima, y seguramente en muchos otros lugares, también lo he visto en México, que son autores propios, es decir, autores que no son profesionales en el tema de la historia, de la memoria, pero que también han hecho una serie de libros, de obras, que de alguna manera tratan de hacer el ejercicio de la memoria. Y encontrábamos aquí, pues, un ejercicio muy, digamos, complejo, que tenía que ver con el hecho de, primero, deslindarnos del problema de la violencia, y sabíamos, y Manuel lo sabía, que nos íbamos a encontrar de manera permanente con ese tema. Y la idea era, oye, pero siempre hablar de Falan o de Líbano, Tolima o de otros pueblos casi que es violencia, pero hay más que eso. Y yo creo que ese fue uno de los interrogantes, o sea, ¿qué más hay ahí? O sea, ¿qué hace la gente cuando no está o cuando no la leemos en términos de la violencia? O sea, ¿cómo viven? ¿Cómo viven las personas normalmente? Y esto nos lleva a una cantidad de trabajos de la vida cotidiana, como los que incluso las formas de historia cultural de Peter Burke y todo esto, que nos lleva a pensar la historia, pero también la relación con la memoria, no en la función del choque, sino más bien en la función del complemento, como el relato, como el recuerdo, como el extraer de los laberintos del olvido una serie de relatos de los campesinos, de los habitantes del pueblo, contribuyen a darle sentido a esa historia formal. Es decir, cuando Manuel llega al punto de la plaza, encontramos que precisamente no es el lugar, como los lugares de la memoria en el sitio geográfico, sino que la plaza es más que un lugar, es un lugar físico, es un lugar colectivo que tiene un punto, donde confluyen una serie de vectores que Manuel, en efecto, trató y desarrolló, pienso yo, en la revisión y en el ejercicio de hacer uso de tecnologías y extraer información a través de las entrevistas, usar tecnologías para identificar esas palabras clave.
Una cosa que es interesante y es que, digamos, paralelo a esto, que para mí a mí me parecía y me pareció fascinante, fue encontrar esos archivos que estaban por allá abandonados. Una de las cosas cuando uno trabaja la idea del olvido, y como le dice la doctora Eugenia también, el archivo, el documento también es memoria. Y evidentemente que estaban los grandes archivos, pero estaban los archivos olvidados, esos de los que pues, nos contaba Manuel. Mira, es que quien maneja el archivo no es ni siquiera un archivista o un bibliotecario, sino es una señora que pusieron o un señor que pusieron allá y pues allá organizó como pudo. Y organizó, dejó y fue dejando las cosas antiguas allí. Y entonces empezamos a revelar otra cosa, y es que muchos de estos, de nuestros pueblos, tienen esos archivos y los tienen en unas condiciones muy terribles. A veces el historiador no logra llegar allí, pero a través de un ejercicio como este, Manuel logra llegar y extraer esa cantidad de información que no pasa por la idea de la verdad o de si esto fue o no fue, sino que en sí mismo es una huella de la presencia de una serie de personas que dejaron allí impregnados una cantidad de eventos, tal y como ellos lo percibieron y como lo conseguimos desde la perspectiva de la memoria, de los estudios sociales de la memoria. Se trata precisamente de darle un valor a esas voces que se quedaron allí, a esas voces que se plasmaron en los documentos y a esos lugares que empiezan a emerger y que incluso entran en esa dinámica del choque, donde, por ejemplo, Manuel hablaba de un lugar, Ciudad Perdida, y él decía, bueno, es que esto se convirtió en una cosa turística, como el pasado emerge para convertirse en parte de una circunstancia económica que también de alguna manera propicia para que la gente empiece a recordar, ah, allí hacía, yo así, yo allí pensaba, yo allí me enamoré, yo allí compré, yo con esta persona tuve un trato, con esta otra no lo tuve, así sucesivamente. Y empiezan a aparecer lugares que ya no existen, lugares en la memoria. Aparecen lugares que ya fueron derribados físicamente, pero que en sus mentes se sigue, en sus recuerdos siguen apareciendo. A mí me parece que ese es parte de ese ejercicio que Manuel hace en este trabajo y en efecto, como lo señalan las doctoras, está ese asunto de cómo deslindar la historia oral, la historia y la memoria. Es una cosa muy, muy compleja. Por eso, yo pensaría incluso que un ejercicio muy interesante en el trabajo de Manuel tiene que ver con el referente de carácter metodológico. Esa parte metodológica digamos que le demandó una gran cantidad de esfuerzo, sobre todo si tenemos en cuenta, como lo dice la doctora Eugenia, un poco las limitaciones que implicaba desplazarse allá o poder acceder a esos documentos, más en tiempos de la prevención, toda la cosa de la pandemia, hablar con el otro, que lo dejen entrar. Si así es difícil en tiempos, comillas, normales, acceder a los archivos, pues en tiempos de prevención de estas epidemias, pues la cosa se complicaba. Entonces, digamos que ese fue un ejercicio bastante interesante. Manuel fue muy persistente en eso. Yo creo, y yo insisto, yo creo que la mayor parte de los documentos, buena parte de esa riqueza de ese archivo, no quedó en la tesis. Yo digo, ahí hay una cantidad de cosas, porque es muy grande la información. Manuel me mostraba información, archivos, fotos, yo decía, ¿y ahora de dónde va a meter esto? Y casi que lo podemos ver en la presentación, buena parte de ella se centró sobre la parte metodológica, porque en efecto la mayoría de trabajos sobre este tipo de temas giran en torno a la violencia, y la idea de nosotros, la idea de Manuel era romper precisamente con ese referente de la violencia y ver al pueblo, pero sobre todo ver a las personas y entender cómo ellos se relacionaban con el mundo, con el espacio, con los otros, cómo construían unas dimensiones que a veces se escapa de los formalismos de los tiempos. Finalmente terminamos dejando un marco temporal porque era necesario hacerlo para tratar de establecer un poco como unos límites, sin que eso necesariamente fuera la camisa de fuerza que amarraba el documento. Yo creo que en mi posición como director, el trabajo tiene una potencialidad en términos de metodología que sirve y que puede servir como
referente para el desarrollo de otros trabajos similares en una cantidad de pueblos. Siempre contamos la historia de la violencia, bueno, y contemos la historia de los pueblos, pero no desde la violencia, que es la perspectiva desde donde generalmente bueno, una perspectiva fuerte, importante, sino un poco más volcado sobre la cuestión cultural, tal vez antropológica, en donde nosotros podemos ver y podemos encontrarnos allí. Yo creo que hay ahí unos elementos interesantes y creo que es un ejercicio de contribución muy importante para los estudios sociales de la memoria. Entonces, yo también lo felicito. Bueno, y profe Andrés, Fabián Andrés, no sé si ya está. Doctor, tiene problemas de conexión, pero va a hablar acá por el teléfono. Perfecto. No, ya me Entonces- conecté, ya me conecté. Ay, bueno, doctor, adelante. Bueno, qué pena con ustedes, de verdad que no sé qué pasó con esta conexión. No voy a prender la cámara por miedo a que otra vez se desconecte. Entonces, primero que todo, pues lamento mucho este impasse, pero pues son cosas que suceden cuando se hace de manera virtual también. Bueno, primero que todo, pues sé que el tiempo está más bien corto. Yo quiero felicitar a Manuel por el ejercicio que hizo de su tesis. También estoy muy de acuerdo con mis colegas, la doctora Mabel. No alcancé a escuchar completamente a la doctora Eugenia, pero concuerdo con la doctora Mabel en que es un aporte importante a los estudios sociales de la memoria en cuanto a la metodología. Creo que tiene una reconstrucción de fuentes importantes, las conclusiones, digamos, que intentan dar cuenta de ese mismo ejercicio metodológico y teórico. Eso me parece que es una gran fortaleza del trabajo. Yo he tenido la posibilidad, junto con el doctor Carlos Reina, que también felicito por ese trabajo de dirección, he tenido la posibilidad de ver de cerca la evolución de Manuel en su trabajo, cómo ha venido modificando y aceptando algunas de las observaciones que a lo largo de su proyecto de tesis se le han realizado dentro de la línea para la línea. Es un aporte importante en cuanto a que la tesis no está marcada en el lugar común de los estudios de la memoria, que básicamente tienen que ver con los hechos políticos y con el tema de los derechos humanos, que a veces es donde más se le da importancia, digamos, al tema de la memoria. Y como el tema de la memoria es, digamos, un término más bien escurridizo, politécnico, a veces sobreentendido. Me parece que el aporte de Manuel está también en el tema de por qué se recuerda, para qué se recuerda dentro del marco de la vida cotidiana. Y en ese sentido me parece que su aporte en lo metodológico es importante, pero también en tratar de mirar que él llama las macroestructuras del recuerdo y del olvido, y las microestructuras que lo plantea como el centro y la periferia del ejercicio de investigación. Me parece que digamos, un ejercicio importante en ese sentido. Mirar, digamos, el tema de la topografía, la geografía, las funciones, las calles, las rutinas, las tradiciones, el tema de historias de vida, muy importante. Y yo solamente quisiera preguntarle a Manuel, claro, esta es una tesis que se enmarca dentro del énfasis del profesor Carlos, que es memoria e historia cultural,
pero quisiera preguntarle a Manuel, ¿qué hace que esta tesis sea realmente un estudio, una tesis sobre memoria, y no que sea la historia, una historia, digamos, de la vida cotidiana del pueblo como pasa? Esa sería como la pregunta que yo quisiera hacer, de acuerdo, digamos, a la hipótesis más o menos, pues, que interpreto yo de la tesis, que es que existen unas brumas que impiden ver la memoria cotidiana de Pablo, y esas brumas, al parecer, son la oficialidad. Entonces, ¿por qué pensar el tema, digamos, de Pala desde las calles, desde la historia, digamos, de las rutinas, de las tradiciones que se plantean? Entonces, ¿qué hace que esta tesis sea una tesis realmente de memoria? Y cuáles son las, digamos, las futuras líneas con las cuales usted pretende, seguir trabajando dentro de esta línea de que me parece que es un aporte desde ahí también. Entonces, sería como mi pregunta. Pues nuevamente felicitarlo, Manuel. Considero que los aportes que han realizado mis colegas han sido fundamentales. Yo hice unas sugerencias, espero que las haya tenido en cuenta para la labor documental. Y bueno, pues felicitar. Muchas gracias y nuevamente me disculpo por el impasse que he tenido con el tema de conectividad. Bueno, Manuel, entonces tiene la palabra para dar respuesta o aclarar o, bueno, comentar sobre lo que han planteado los jurados de su trabajo. Bueno, profe, de antemano agradezco mucho a los jurados por la lectura, por las observaciones y pues por dedicar también este tiempo a observar la tesis. Pues voy como respondiendo por orden. Lo primero es que la profesora Mabel, muchas gracias por las observaciones, profesora Mabel. Efectivamente, sí, nosotros tuvimos con el profe Carlos en cuenta esas observaciones y nos sentamos a lo que su merced comentaba, como a articular las categorías, particularmente en el tercer capítulo, y que no quedara como pues ustedes lo leyeron. Entonces, eso lo hicimos como unas páginas introductorias en donde se relacionaban las categorías, la metodología, y digamos, se le fue aclarando en este caso al lector lo que venía a continuación, que era la lectura del tercer capítulo, para que se pudiera relacionar de la mejor manera las categorías, la metodología y pues los resultados, que era lo de la vida cotidiana. Entonces sí se tuvieron en cuenta, que fue en el énfasis que hizo tanto el profesor Fabián como la profesora Mabel. Otra de las preguntas que hacía la profe era qué usos, pues aparte académicos, tiene la investigación. Entonces, pues yo quisiera como comentarles mi experiencia en el Tolima. Cuando yo llegué a Ibagué, cuando llegué a Ibagué me puse a indagar en diferentes lugares qué historia no solamente tenía Falan, sino los municipios del Tolima. Fui a la Academia de Historia del Tolima y pues la verdad me llevé tengo la percepción que es solamente enfocado en lo que son grandes momentos, digamos momentos que fueron claves en el Tolima. Personajes que hayan sido claves en el Tolima. Entonces, normalmente se hace referencia a escritores, presidentes o expresidentes y otro tipo de personas como públicas. Y, por ejemplo, una que otra cosa por ahí que haya pasado que uno diga, uy, bien, fue como algo que fue un acontecimiento así como muy relevante, que fue a nivel nacional, ese tipo de cosas. Entonces, frente a eso, me puse también a indagar con el señor Fernando Sosa, que era, digamos, co-creador de la Academia de Historia del Tolima, y pues él me decía algo pues que queda uno como que, bueno, pues, queda como en choque, y es
le pregunté, bueno, ¿y qué hay de Falan? ¿Me puede decir qué hay de Falan? Sí, claro, hay estas 2 páginas de Falan, no hay más. ¿Cómo así? No, ¿cómo así? Pero Falan es un municipio del Tolima y sí, pero la gente no debe saber más porque allá no hay nada más importante. Entonces, como, bueno, ¿cómo así que no hay nada más importante? Y si viene una autoridad en historia, uno queda como que, bueno, pues la cosa como que no es así. Eh, y precisamente allá en Falan, yo veía que las personas, los falanenses sí quieren, bueno, algunos falanenses quieren mantener esa memoria viva. Entonces, haciendo referencia a los comentarios que ustedes decían de verdad que hay un énfasis en la memoria en Colombia que particularmente habla de la muerte. Entonces, cuando llegué allá fue, hablemos de la muerte y yo no quería hablar de la muerte. Yo quería hablar de la vida, porque la vida es importante. Y bueno, entonces yo tenía preparada una presentación, ¿cómo se llama? Una exposición fotográfica que pues por problemas de conectividad no la pudieron observar, pero la idea es, ¿cuál es la idea aparte de pronto del trabajo académico que efectivamente se va a llevar tanto a la Biblioteca de la Universidad del Tolima, a la Academia de Historia del Tolima, a la Biblioteca de Diego Fallón y también a la Biblioteca de la Normal Superior de Lozano Torrijos? Y es una exposición fotográfica, son unas pancartas grandes, son unas fotografías gigantes que las tengo acá y las iba a presentar hoy iba a hacer una exposición fotográfica en donde prácticamente nos muestran precisamente ese recorrido que se hizo de algunos aspectos de la vida cotidiana. No son todos porque eran muchísimos, sino son algunos aspectos. Entonces, ¿cuál es la idea? Ir y hacer esa exposición a la Universidad del Tolima y efectivamente ir y hacer la exposición en la alcaldía municipal de Falan y en la Escuela Normal Lozano Torrijos. También la idea es esa, poder ir y explicarles a los chicos, a los muchachos particularmente la normal, que van a ser profesores, que la importancia pues de este estudio no solamente para Falan, sino que también uno nota que particularmente pues como que me enfoqué como en revisar información del norte del Tolima y que todo va a desaparecer, todo está desapareciendo, las cosas desaparecen, las cosas cambian y prácticamente no va a quedar ni el recuerdo. Entonces eso era lo que yo veía. Yo quería, por ejemplo, mostrarles a ustedes, bueno, eso es como respondido a la propia Mabel. Teniendo entonces, siguiendo el orden, agradezco a la profesora Eugenia Lier porque efectivamente los aportes que obtuve gracias a la pasantía me dieron como unos elementos supremamente importantes para poder primero mejorar la metodología y efectivamente para darle un cauce, digo yo, un mejor cauce a la tesis, a este trabajo de investigación. Y particularmente, por ejemplo, quería también decirle digamos, la propia Eugenia comenta algo de la historia oral y sí fue algo que nos sentamos con el profesor Carlos y que hablamos y que incluso también entramos en contradicción y ese tipo de cosas. Y pues la idea no es reñir con la historia oral, porque prácticamente este ejercicio tiene un gran parte de la historia oral. Digo yo que lo que se pudo extraer de la vida cotidiana de Falan es como un 75% de historia oral. Es no sé cómo llamarlo, pero en mi texto, en el documento se llama historia de vida. Pero no, digamos que no riño con eso y lo que sí digo es que ese proceso, esas historias orales o ya sean memorias orales de las personas, eso sí potencializó la investigación y da pautas más bien a que de pronto no riñamos con la teoría, sino que digamos, eso es valioso teniendo en cuenta que respetamos la subjetividad del otro. Entonces, ¿a qué voy? A que cuando se insertó este tipo de diálogos de las personas, de conversaciones, mi objetivo nunca fue de pronto, vamos, como se dice uno cuando está en seminarios y esto, es buscar la verdad. No, yo no quiero buscar verdades, solamente quería buscar unos puntos de vista desde unas historias orales o desde la memoria de las personas, puntos de vista con respecto a diferentes cosas que de pronto en un futuro, y espero yo, algún lector vea la tesis y diga,
oiga, tan chévere esto que mire que tiene diferentes lecturas, pero todas hacen parte pues de una verdad. Y una verdad es que hubo algo ahí y eso tiene diversas lecturas independientemente de la verdad que cada uno crea. Eso por ese lado. Eh, ¿Qué otra cosa? Eh, Ay, es que fueron... tres. Mm, bueno, también, por ejemplo, me parecía interesante que se esté, que bueno, que recuperar, que el desafío de hacer la metodología, el desafío de hacer esta investigación, pero yo sentí algo diferente, que no era el desafío solamente hacer la investigación, sino era el desafío de volver a un pasado mío. Eso fue lo más duro, creo yo, que me pasó. Y por eso de pronto acá frente a ustedes les digo gracias a mi mamá que me está escuchando por ahí atrás. Y, y bueno, eso. Eh, bueno. Bueno, decía el profe Fabián Llanos sobre pues que realmente sí me parece lo de la memoria, que pues que la tesis doctoral que hace parte de la memoria, sí fue un trabajo de memoria porque gracias a esos elementos que me dieron la memoria en donde me decía prácticamente que el recuerdo es algo subjetivo y es algo valioso independientemente del punto de vista que sea, eh, hace reconstruir ese pasado, hace reconstruir un suceso, hace reconstruir lo que la persona quiere reconstruir, cosa que me parece que se inserta dentro de la memoria, dentro de las calles, dentro de las rutinas. Porque las calles, como comentaba yo en mi trabajo, porque las calles son, desde lo que yo viví en Falan, son el escenario, el punto de cohesión de la gente. Ese es el punto de cohesión y la plaza era el punto de cohesión, el mercado era la potencia de la vida cotidiana para esa población. Puede que sea diferente en Villahermosa o Casabianca, qué sé yo, puede que sea diferente, pero para la población de Falan era supremamente potente ese lugar. Es decir, hay que darle lugar también a esos, a la memoria, darle lugar a la memoria de ese lugar. Es, ¿Cuáles son las líneas pues, que se seguirán trabajando? Pues yo, la verdad, la idea es que como esta información y pues agradeciendo las observaciones que ustedes hacen, se lleve a un proceso postdoctoral en donde pueda también dar pie a la otra parte de esta tesis, porque esta es una primera parte y eso es algo muy pequeño comparado con lo grande que es pues del trabajo de la tesis. Eso era lo que yo quería, bueno, lo que yo quería no, sino lo que quería hablarles. Muchas gracias. Muchas gracias, Manuel. Nuevamente felicitaciones por, por toda la exposición y los tiempos y el tiempo y que ha gastado pues para contarnos todos estos detalles y dar respuesta también a las inquietudes que han tenido los jurados. Entonces, acto seguido, vamos a cortar la transmisión externa. Le vamos a pedir a Manuel pues que se retire unos minutos, mientras con el profesor, con el doctor Fabián, la doctora Eugenia y la doctora Mabel, se delibera acerca de los resultados de este examen doctoral. Les agradecemos mucho su participación y presencia en esta sesión. Ya nos comunicamos, Manuel, nuevamente con usted para que se conecte y darle el veredicto del trabajo final. Entonces le pedimos a los que están por ahí conectados. Desde la Red de Investigaciones de Tecnología Avanzada, RITA, de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, agradecemos su participación. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales y a conocer nuestros servicios en rita.udistrital.edu.co.